Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. La Tierra, un planeta joven. Respecto a esta vela, es muy difícil decir cuánto tiempo lleva ardiendo. No sabemos cuándo fue encendida, no sabemos el tamaño que tenía cuando empezó a arder, o no sabemos si la velocidad a la que arde ha sido siempre constante, o si se apagó al principio y comenzó a arder de nuevo. Y por ese motivo no se puede decir al mirarla en su estado actual cuánto tiempo lleva ardiendo. Bien, la Tierra y el Sistema Solar pueden compararse a esta vela. No sabemos cuándo la Tierra se formó y empezó a arder. No sabemos si la velocidad a la que ha ardido, o sea, ha funcionado o envejecido, ha permanecido constante. Y como no sabemos estas cosas, pues nadie estaba allí al principio para contarlo, es muy difícil poder idear un método que realmente nos proporcione la edad de la Tierra adecuadamente. Por esta razón vamos a examinar algunos de los métodos que han sido desarrollados para averiguar la edad de la Tierra y del Sistema Solar y algunas de las objeciones que se levantan contra ellos. Queremos ver también si esas objeciones pueden ser vencidas. Un paisaje holandés típico. Un pueblecito pintoresco cerca del río Rin. Y como en cualquier otra parte del mundo, pero especialmente en la densamente poblada Holanda, se necesita fabricar nuevos hogares para más personas. Pero entonces se hace un descubrimiento. Mientras se preparan los terrenos para edificar las viviendas, restos de una vieja historia olvidada hace mucho son desenterrados. Con gran cuidado, las piezas se recogen para ser investigadas. Y la primera pregunta es, ¿qué tan antiguos son estos objetos? ¿Encontramos acaso una colonia romana o quizás una villa medieval? ¿Qué edad tienen, por ejemplo, estos pedazos de madera? El Laboratorio de Estimación de Edades de la Universidad de Groningen intentará averiguarlo. Y para ello utilizarán el carbono 14 o método del carbono radiactivo. El ganador del premio Nobel e inventor de este proceso, el profesor Willard Levy, un evolucionista, nos explica este método. Lo que sucede es que los rayos cósmicos ponen carbono radiactivo en los alimentos que ingerimos y nos volvemos radioactivos con el carbono radiactivo. Y mientras vivimos, seguimos comiendo y la concentración se mantiene constante. Pero cuando morimos, ya no comemos y nuestro cuerpo empieza a perder el carbono radiactivo a la velocidad de la mitad cada 5.730 años. O sea, que midiendo la cantidad del carbono radiactivo en un cadáver, podemos determinar cuándo murió. En eso se basa el método del carbono radioactivo. Esto se cumple no solo para los seres humanos, sino para todo ser viviente. Por ejemplo, estas hermosas gacelas. Mientras estén vivas y se alimenten, tanto el carbono 14 como el carbono 12 estarán entrando y saliendo de sus cuerpos. La proporción de C14 con respecto a C12 dentro y fuera de sus cuerpos es la misma. Pero cuando el animal muere, este deja de comer y entonces algo ocurre. Por un largo periodo de tiempo, el C14 se descompondrá gradualmente en nitrógeno, abandonando el cuerpo.
Al cabo de 5.730 años, solo quedará la mitad de la cantidad original de C14. Por eso decimos que la vida media del C14 es de 5.730 años. Técnicamente se hace de la siguiente manera. Después de limpiar bien la muestra, esta se coloca en un horno de cuarzo de gran intensidad que puede alcanzar temperaturas muy altas. En él, la madera se quema completamente para aislar los gases. Entre ellos está, desde luego, el gas radiactivo a base de C14. Después, los gases son filtrados a través de un sistema complejo de tubos y líquidos para separar el dióxido de carbono de otros gases. Este gas purificado se recoge y se examina con un contador Geiger. Aquí es donde se cuentan las partículas C14 radiactivas. Por último, una computadora calcula la edad de la muestra. Por cierto, nuestras muestras parecen ser de una colonia romana del año 200 después de Cristo. Arqueólogos de todas partes del mundo han utilizado el carbono 14 para tratar de determinar la edad aproximada de sus descubrimientos. Los resultados, en muchos casos, han sido muy útiles, sobre todo si los restos descubiertos no son demasiado antiguos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el método del carbono 14 está lejos de ser perfecto. Hay muchas variables muy importantes, algunas de las cuales aún no se comprenden muy bien. Desafortunadamente, el método del carbono 14 puede dar a veces resultados totalmente inexactos. Los investigadores aplicaron el método en la concha de una almeja viva y el resultado indicó que la almeja había muerto hacía 3.000 años. Algunos cadáveres secos de focas de hace menos de 30 años han arrojado una edad de 4.600 años. Incluso a cadáveres recientes se les ha estimado equivocadamente 1.300 años de antigüedad. Contrario a un fundamento muy importante en que se basa el método del carbono 14, no todas las plantas absorben el carbono radiactivo por igual. Descubrimientos recientes han demostrado que algunas plantas tienen ciertos mecanismos anteriormente desconocidos que rechazan los átomos de carbono radiactivo, dejando pasar, sin embargo, los de carbono normal. Así pues, a su muerte, estas plantas y los animales que de ellas se alimentan tienen niveles de carbono 14 anormalmente bajos. Cuando estos restos se evalúan, dan entonces la impresión de ser muy antiguos. Desafortunadamente, la experiencia nos demuestra que no es un método totalmente confiable y que, al parecer, solo funciona con restos de seres vivientes que han muerto en los últimos miles de años, como esta estatua antigua de madera hecha de la rama de un árbol. ¿Qué métodos utilizan los evolucionistas para averiguar la edad de cosas tales como las rocas y los minerales que según ellos suponen que tienen millones y hasta miles de millones de años? O de estas bellas montañas suizas y sus formaciones rocosas. Además del método del carbono radiactivo para determinar edades, hay desde luego otros métodos que utilizan la radiactividad. Uno puede usar el método del C14, que se descompone en Ne14. Se puede usar el método del potasio-argón. El potasio se descompone en argón. Y también uno puede usar el método del uranio-plomo, que son los tres métodos principales para datar por radiactividad. Para datar objetos por el método del C14, se necesitan muestras de cosas que alguna vez estuvieron vivas, como madera o huesos. Los otros dos métodos que el profesor Wilder Smith mencionó utilizan materia inorgánica, sin vida, como piedras y rocas. Pero el principio es el mismo. Hay algún tipo de proceso de descomposición. Midiendo la proporción de material radiactivo que ha quedado con respecto a la cantidad de material descompuesto, se puede intentar datar la muestra. Tomemos, por ejemplo, esta roca.
En algunas rocas se encuentra el elemento uranio. Como se sabe, el uranio es radiactivo como el C14, pero su descomposición es mucho más lenta. El uranio de esta roca se descompone en plomo y otros elementos. Se necesitarían unos 4.500 millones de años para que la cantidad original de uranio se redujera a la mitad. Durante estos procesos químicos complejos se forma el gas helio. El helio también es de interés, como veremos más adelante. Veamos ahora un proceso no muy científico, el experimento del tanque de agua. Aunque no es especialmente científico, es muy interesante porque muestra las 3 asunciones básicas de todos los sistemas de determinación de edades por radiactividad. El agua fluye de un tanque a otro a cierta velocidad. Usted pensaría que midiendo el nivel de agua en ambos tanques y comparándolos entre sí, podría determinar exactamente cuánto tiempo lleva corriendo el agua, especialmente si conoce la velocidad actual del flujo. Parece lógico y al principio nadie objetaría a los resultados de su experimento. Pero al hacer eso, está basándose en 3 supuestos. Usted habrá pensado que al principio del experimento, el segundo tanque estaba vacío. Pero no fue así, tal como puede ver. Una velocidad constante. Tal vez pensó que durante todo el experimento la velocidad era constante, pero no fue así, como veremos. Usted pensó así porque no contó con influencias externas. Pero, ¿qué sucedió realmente? Mientras usted estaba ausente, un entrometido entró al laboratorio e hizo 2 cosas importantes. Cambió la velocidad del agua y añadió otra cubeta de agua. Qué triste. Porque al no saberlo, sus cálculos cuidadosos y sus resultados no sirven para nada. El tiempo de flujo actual es más corto que lo que usted pensó. El segundo tanque estaba medio lleno. Y el entrometido no solo cambió la velocidad de flujo del agua, sino que añadió otra cubeta de agua. Pues todos estos métodos, los métodos radiactivos, adolecen de 3 grandes problemas.